Hola mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo, Dios me los bendiga. Quiero bendecir sus vidas con esta palabra, palabra de Dios, palabra de poder, acerca de lo que es la oración y cómo actúa Dios o cómo Dios obra más bien cuando nosotros estamos en disposición de clamar a Él, de orar a Él. Muchas veces hacemos oraciones, pero creemos que Dios no nos escucha y yo quiero decirte que cuando tu oración es verdadera, de corazón, sincero, Dios va a escuchar tu oración y Dios va a traer una respuesta para tu vida. Espero que todas las personas que escuchen este mensaje sean bendecidos a través de él. Isaías capítulo 65, versículo 24, dice la palabra del Señor así, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y antes que clame, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Es real que Dios nos ministra a nuestras vidas para que nosotros tengamos esa confianza de poder orar, podernos dirigir a Él. Porque la forma como nosotros podemos recibir de la mano de Dios todas nuestras bendiciones, tanto bendiciones espirituales como bendiciones o añadidura de todo lo que necesitamos, es en una perfecta comunión con Dios, en una perfecta manifestación de Dios a nuestras vidas a través de una comunión directa con Él. Dice la palabra, antes que clamen, responderé yo. O sea, antes de que tú le pidas, Dios ya ha enviado la respuesta. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no conoce nuestras necesidades, pero la palabra del Señor lo dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuál es la necesidad tuya, Él ya sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Hace un tiempo estuve necesitando, y no me gusta dar mucho testimonio de las cosas personales, pero hace un tiempo estuve necesitando un dinero para un proyecto que tenía. Y yo miraba hacia todos los lados preguntándome, bueno, ¿a quién le puedo pedir que me ayude en esta necesidad? Y miraba hacia mi familia, ellos ya me habían colaborado, me habían ayudado mucho. Y no veía la salida por ninguna parte de cómo poder recibir esta ayuda. E igualmente cuando miraba hacia cada persona, yo decía, no, pero esta persona ya me ayudó. Y de repente el Señor me dijo, estás mirando hacia donde no es, mírame a mí. Ese día fue algo poderoso en mi vida porque entendí que el que tiene la respuesta para solucionar nuestros problemas o para suplir nuestras necesidades es el Señor. En ese día fue algo tan tremendo porque la persona que en realidad menos pensaba en ese momento que me podría llegar a colaborar, cuando llegué a mi hogar, a mi casa, estuve hablando con esta persona y como dije, era la que quizá menos me podría ayudar porque ya lo había hecho, y volver a recibir una ayuda de esta persona era algo para mí como casi, pues no lo esperaba. Pero en un momento hablando con él, es un sobrino mío, él me preguntó a mí acerca de cómo iban las cosas y le comenté que todo iba bien, pero que igualmente estaba necesitando algo y de dinero para poder terminar este proyecto, el cual había iniciado. Y él me dijo, tío, no se preocupe por ese dinero, yo te voy a enviar ese dinero. Y fue algo tremendo porque Dios me había dicho, estás mirando hacia donde no es, mírame a mí. Entonces yo le dije, le comenté este testimonio a mi sobrino y él me dijo, realmente fue Dios el que hizo esto, porque hace 3 días Dios ministró a mi vida, dijo él, Dios ministró a mi corazón y ya yo sabía que tenía que ayudarte, tío, pero Dios ya lo había colocado en mi corazón. Esto fue tremendo para mí, porque antes de que yo le pidiera a Dios o antes de que verdaderamente me dirigiera a Él, al decirle, Señor, perdóname porque de verdad estoy colocando mi mirada en las personas y no en ti, porque Él me dijo, mírame a mí. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Pero le dije, Señor, yo sé que tú eres la persona que puede suplir, porque me lo has dicho, Señor. Y en realidad, esta fue la forma como Dios manifestó su gloria en ese momento, al suplir esta necesidad que yo tenía. Ya Dios había colocado 3 días antes
en mi sobrino el ayudarme. Esto fue para mí un impacto tremendo y por eso quiero compartir este mensaje de la palabra. Antes que clamen yo responderé, dice, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Vean, mientras nosotros oramos, mientras nosotros clamamos, mientras nosotros nos dirigimos a Él, Dios ya ha escuchado nuestras oraciones. Pero también creo que Dios, antes de pedirle, ya ha obrado, ya ha trabajado para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos en lo que necesitamos. Quiero invitarlos a la palabra del Señor allí, a Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y dice la palabra del Señor así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tremendo esto. Dios dice, hay dos formas de orar. Una forma de orar es cuando nuestras oraciones en verdad están dirigidas a nuestro Padre en una plena certidumbre de fe, de creer que Él ha escuchado, ha oído allí nuestras oraciones. Pero hay otra forma en que los hombres oran, es de una forma hipócrita. Esa oración de hipócrita que es para ser visto por los hombres, para ser tenidos en cuenta por los hombres, o que los hombres determinen que esa persona religiosamente es muy espiritual. Ese tipo de oración Dios no la escucha. La oración que Dios escucha es una oración sincera de corazón, una oración de verdad, de lo más íntimo de nuestro ser. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si vamos a orar, en verdad hagámoslo, creyendo que Dios está allí, escuchando nuestras oraciones. Nunca vayamos a orar simplemente por cumplir un requisito religioso. Jamás lo hagamos de esta manera. Mira, cuando vayamos a orar tenemos que creer que Dios está allí, inclinando su oído para escuchar tu voz, para oír tu oración, lo que tienes aquí que pedirle al Señor. Yo tengo la plena seguridad que cuando tú vas con esa sinceridad a Dios, Dios está allí en lo secreto. No lo puedes ver, tal vez no lo escuches en tu oración, pero tengo la plena seguridad que la respuesta es verdadera. Es la certeza de lo que nosotros esperamos, la convicción de lo que no vemos. No vemos al Señor, pero tenemos la certeza que Dios nos está escuchando, de que Él nos está oyendo. Cuando ores, cree que Dios está allí, cree que el Señor te está escuchando, pero también cree que Dios ya te ha dado la respuesta. Dios ya ha dado respuesta a tu oración, solamente que Él espera el tiempo preciso para responder. La forma como Dios manifiesta aún su voz es cuando Él ha obrado y te ha respondido, es con hechos. Con hechos. Quiero que mires acá, dice la palabra del Señor, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él está allí, en lo secreto, en lo más íntimo de tu ser, en lo más íntimo de tu corazón. Tú le estás clamando a Él y Él está allí escuchando tu oración, pero también Él está allí respondiendo a tu oración. Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No necesitamos de rezos, retajilas, responsos allí, de Padres Nuestros, de Aves Marías u otras formas religiosas de dirigirse a Dios, o de pararse en una esquina o en un lugar para que los demás los vean que son buenos rezanderos o oradores. Para nada de eso. Dios conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor.
Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre, vean, Dios nos pide que no seamos iguales a este tipo de personas religiosas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, Él sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El testimonio que daba hace un momento, Dios sabía mi necesidad. Dios sabía de mi necesidad antes que yo pidiera. Antes de que yo colocara esta petición delante de Él, de decirle: Dios, sí, verdaderamente tú eres el único que tienes el poder para suplir mi necesidad. Y el secreto de Dios, el lugar secreto, no es allí cerrar una puerta. El secreto de Dios, cuando yo le dije: Señor, perdóname, porque he puesto como mi mirada donde no es, sino tengo que mirarte a ti. En ese momento yo venía caminando, meditando allí, en medio de todas las cosas, meditaba en cómo poder recibir aquello que necesitaba. Y Dios me dio a mí esa respuesta tremenda. Después fue con hechos, con obra, porque Dios te responde es con obras, haciendo la obra. Dice aquí la palabra del Señor que Dios sabe de qué tenéis necesidad, y también lo dice antes que vosotros le pidáis. Esto es maravilloso, que Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios ya sabe lo que nosotros y cada uno estamos atravesando, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Pero si tú tienes fe allí, y te digo esto, no determines confiar en las personas o colocar personas allí como lo que me estaba pasando a mí en ese momento, sino más bien ve allí, ora, clámale al Señor, porque cada día aprendemos algo nuevo de Dios. Yo aprendí y sigo aprendiendo cómo Dios es tan poderoso, tan maravilloso para dirigirnos, para guiarnos, cómo debemos hacer las cosas, a quién tenemos que ir, cómo debemos a Él en verdad pedir. Eso es algo maravilloso y precioso, y aunque llevamos muchos años de conocer el Evangelio, la palabra de Dios, día a día aprendemos cosas nuevas. Quiero que miremos algo allí en San Juan, capítulo 11, versículo 41. Dice la palabra en el nombre de Jesús: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: mira, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo siendo Dios, aunque despojado de su gloria, aunque despojado de ser Dios, como lo dice su palabra, Él mismo confiaba en el Padre, en su relación de oración íntima con el Padre. Él todo lo pedía orando al Padre, a nuestro Padre. Por eso la palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claro que sí, esa es la forma como Papito Dios nos enseña a nosotros a orar, a que le pidamos a Él, creyendo que lo vamos a recibir y creyendo que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra al Señor por todo lo maravilloso que Él ha sido. Dice aquí, aún nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseñó a cómo debemos orar y cómo en verdad vamos a recibir de parte de Dios la respuesta. Dice aquí la palabra del Señor: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, mira las palabras: Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, cuando oró esto, cuando dijo allí, entonces quitaron la piedra. O sea, el Señor ya tenía la certeza de que Papito Dios ya lo había escuchado a Él. Por eso dice: Padre, Dios, gracias te doy por haberme oído. Aún el muerto no había salido, Lázaro no había salido de la tumba, no se había levantado todavía de allí de la muerte. Pero Jesús sabía que ya había recibido del Padre la respuesta. Mira, ya la había recibido del Padre. Por eso Él pudo hablar con seguridad, con certeza. Por eso Él no tuvo temor en su oración, primeramente pedirle al Padre, y segundo en recibir la respuesta.
Por eso él, antes de que Lázaro saliera, él dio testimonio de haber sido oído, haber sido escuchado, y también tenía la certeza de que Dios el Padre ahora iba a hacer lo que él le había pedido. Mira esto, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, algo importante, que nosotros tengamos esa certeza de decir: Señor, Padre, yo sé que siempre tú me oyes a mí, Señor, siempre me escuchas. Téngalo por seguro que Dios siempre va a escuchar, pero hay oraciones que Dios va a responder, y son las oraciones de corazón, allí sabiendo que Dios te está escuchando en lo secreto. Él no va a responder, téngalo por seguro que no va a responder a los rezos o a las oraciones hipócritas. Esa no la responde Dios, pero las que son sinceras y de corazón, Dios está allí para responder conforme a la voluntad de Dios, conforme pidamos a su voluntad. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El enviado del Señor a dar testimonio de todas estas cosas, a dar testimonio que tenemos a un Dios maravilloso, que tenemos al único Dios verdadero y al Dios todopoderoso, que suple nuestras necesidades y que responde a cada oración sincera de corazón. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mira esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Yo sabía, Señor, que tú siempre me oyes, Padre. Esto lo supo Jesús cuando sube allí, cada vez que iba al lugar, a los huertos a orar, o allí a los montes a orar. Jesús sabía que Dios Padre siempre está allí escuchando, pero también que ya Él ha dado la respuesta. Gloria al Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ya dice: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Aquel hombre que había muerto, aquel hombre que estaba en un sepulcro, que llevaba varios días, y como dijo su propia hermana, hiede. O sea, esto es imposible que pase la resurrección, pensó su hermana, porque mi hermano hiede, está putrefacto. Pero Jesús sabía en quién había confiado y a quién le había pedido y quién tenía el poder para responderle. Jesús no dudó de que Dios en lo secreto escucha y en público recompensa. Así es nuestro Dios. Cuando vayas a orar y ores, aunque no escuches la voz audible de Dios diciéndote: sí, yo te voy a responder, no, quizá no la escuches, tenga la plena seguridad que con la obra de Dios, lo que Dios hace, allí está la respuesta, de que Dios escuchó tu oración, y también habla es con obras, con hechos. Allí sabemos que Dios nos respondió. Qué maravilloso es Dios. Y te invito, querido amigo, querido hermano, querida hermana allí y amiga, a que confíes en el Señor, y que si tienes hoy algo que pedirle a Dios, lo hagas en plena certidumbre de fe de que Dios te está escuchando, de que Dios te está oyendo, y que también el Señor hoy tiene una respuesta para ti y te va a responder y te va a recompensar en público. No lo dudes, cree en el Señor Jesucristo, porque Él es poderoso para hacerlo. Todo lo que le pidas al Padre, creyendo, creed que os vendrá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo vas a recibir. Tenga la plena seguridad de que Dios es fiel y Dios es verdadero. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta palabra tuya maravillosa y preciosa, Señor, porque aún muchas veces de verdad nos olvidamos la forma como debemos confiar y creer en ti, pero te damos gracias porque tú siempre nos diriges, guías nuestras vidas, no nos dejas, Señor, allí
desamparados, no nos dejas abandonados jamás, Señor. Allí estás tú siempre para escuchar nuestras oraciones. Cuando estamos orando allí, sabemos, Señor, que tú estás allí inclinando ese oído en lo secreto, pero también obrando, Señor, para recompensarnos en público, Señor. Quiere decir, para no dejarnos avergonzados. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, y Padre, gloria a tu santísimo nombre, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo enviado para darnos todo lo que en verdad te pertenece a ti, Señor, pero que por gracia y por amor hoy lo has querido compartir con nosotros, Padre. Te damos gracias por todas las cosas que nos enseñas, y Señor, porque sabemos que todo lo que tú nos das y nos enseñas, Señor, es para la gloria y la honra tuya, y para poder recibir de tu mano todo lo que necesitamos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, y te pedimos, Señor, que esta palabra obre y lleve fruto al 100, al 60 y al 30. Dios, bendice a tu pueblo con esta palabra, con este mensaje, y bendice, Señor, a todos aquellos que creen y confían en ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Confía en el Señor y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón. Bendiciones para todos.